Bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Prysmian Group. Como sabéis, fabricante líder mundial en cables de energía y comunicaciones. Bueno, sabéis, pues estamos en todo el abanico de tipos de cable, cables de energía, de control, de comunicaciones, de fibra óptica, enlaces submarinos, también cables dinámicos para alimentación de parques eólicos marinos, que ahora, bueno, pues parece que la cosa empieza a dilucidarse. Bueno, pues yo creo que más o menos ya conocéis un poco lo que sería más o menos el portfolio de Prysmian, ¿no? En este webinar vamos a tratar un poco una situación concreta que se ha ido viendo o dilucidando más con el tiempo, y es la particularidad de las instalaciones sobre todo de las plantas fotovoltaicas, ¿no? Y cómo puede afectar el día a día a los cables instalados, los cables de corriente continua, ¿no? Bueno, vamos allá. Este sería un poco lo que tendríamos previsto, ¿no? La agenda. Al fin y al cabo, bueno, es un webinar breve en el que trataremos un poco de hacer un dibujo de las causas de fallo que hay en los diferentes componentes fotovoltaicos en general, para centrarnos en lo que es el sistema de cableado, ¿no? Y bueno, haremos un poco de historia de la evolución de los cables de fotovoltaicos, y finalmente pues hablaremos de las bondades de nuestro nuevo cable Prysmian Prisolar, que viene un poco a dar respuesta a todo este bagaje, a toda esta sabiduría recogida en base a la teoría y la práctica en lo que serían las plantas fotovoltaicas. Bueno. Principales causas de fallos en plantas fotovoltaicas, ¿no? Así, haciendo una recopilación, pues bueno, sabemos que, bueno, pues susceptibles de fallo muchas veces, ¿no? ¿Vale? Entonces, los trackers, los seguidores solares, pues sí que es verdad que los motores, yo recuerdo que algún amigo sí me comentaba hace tiempo, 5 o 6 años, el primer fallo de motor sí que era previsible, una cosa así. Supongo que la cosa habrá mejorado, pero hace tiempo sí me hablaban de esto, ¿no? Es verdad que, bueno, pues como digo, partes móviles, pues siempre a lo mejor a veces son más susceptibles de fallo, estamos en condiciones también ambientales, de intemperie, y eso todo pues hace que lógicamente pues evidentemente sea más susceptible de fallo, aunque evidentemente los propios fabricantes de estos componentes pues habrán ido mejorando la calidad del producto para ese servicio especial de intemperie, ¿no? Los inversores igualmente, ¿no? Son más sensibles, ya no son una parte tan móvil, por así decirlo, ¿no? O sea, al fin y al cabo funcionan con corriente, y lo que tienen dentro básicamente es electrónica, ¿no? Sí que, bueno, pues también es un aparato susceptible de fallar, en el sentido de que tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Y que, bueno, puede estar expuesto también a la intemperie, y, bueno, pues eso puede haber, si son inversores de stream, pues siempre la temperatura, la humedad, a lo mejor algún defecto de instalación, pues puede hacer que tenga algún fallo, ¿no? Más o menos, pues, muchas cosas que a lo mejor vosotros sí podéis imaginar más fácilmente si estáis más a pie de campo, ¿no? Los módulos fotovoltaicos igual, aquí sí seguro va a depender mucho de la calidad del producto inicial, ¿no? Y luego pues eso pues puede hacer también no solo la calidad, sino también el mantenimiento que se tenga, que igualmente va a pasar con el resto de componentes, ¿no? Pues bueno, pues hacen que bueno, pues pueda ser también susceptible de algún tipo de fallo, ¿no? Al fin y al cabo el módulo está directamente expuesto, son muchos los que se instalan, y, bueno, pues eso se puede evidenciar muchas veces a lo largo del tiempo, ¿no? Problemas a lo mejor de puntos calientes, de laminación. Pues es algo que puede aparecer en una instalación fotovoltaica, ¿no? Y dentro del sistema de cableado, que no deja de ser un componente estático, pero que sí que, bueno, está expuesto al calentamiento interno del cable por efecto Joule, ¿no? Aunque ya sabemos que no va 24 horas a pleno rendimiento, pero sí también muy expuesto a la condición climática, ¿no? Independientemente de que se haya podido instalar mejor o peor, ¿no? Siempre va a estar sometido, pues eso, a un posible exceso de temperatura, problemas de corrosión a lo mejor en menor medida si se hacen bien las cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo el conductor es estañado, pero parece que un poco lo más crítico en instalaciones en grandes plantas es la exposición prolongada al agua, ¿no? Es decir, en instalaciones enterradas bajo tubo, pues sabemos que eso se nos va a poder inundar durante periodos prolongados, en algunos casos muy prolongados también, y, bueno, se ha ido viendo que un cable sumergido, sometido a tensión continua, no alterna en este caso, y además tensiones que además son crecientes. Ya sabemos que ya no hablamos de 400 voltios entre fases, estamos hablando ya de plantas que muy fácilmente llegan al triple de tensión en continua.
pues todo esto hace que la idiosincrasia particular de la instalación, pues al final haya hecho, bueno, recapacitar sobre los diseños de los productos o los ensayos a los que se somete a los productos, ¿no? Para llegar a ensayos un poco más específicos y más realistas, más acordes con lo que realmente el cable luego se va a encontrar cuando quiera estar instalado para una vida útil prolongada. Y aquí es un poco, esta es la base un poco de todo el discurso, ¿no? Bueno, esto no es más que un esquema de los componentes que pueda tener un parque fotovoltaico, ¿no? Ya sabemos que, bueno, pues fácilmente vamos a tener un grupo de módulos que vamos a tener que conectar o con inversores de string o con string combiner boxes para luego venir bueno, si es inversores de string, pues directamente a transformador, si es string combiner boxes, venir a inversores que luego van a conectar con transformadores, subestación para verter en red, etcétera, ¿no? Al margen de que luego se pueda hacer almacenamiento energético también. Bueno, pues básicamente pues en la conexión de lo que son los strings o las cadenas fotovoltaicas, ¿no? Es la parte en la que el cable va a llegar hasta donde tenemos o los strings, insisto, o el transformador, o los transformadores, si venimos de string combiner boxes, hay una zona ahí crítica donde el cable puede ir enterrado típicamente bajo tubo, ¿no? Ya que los cables fotovoltaicos genéricamente no se pueden enterrar directamente. Nosotros sí tenemos una versión de un cable para enterrar directamente, ¿no? Pero enterrado bajo tubo, pues ahí es donde bueno, la situación climática o los periodos de lluvia prolongados, zonas donde de alguna manera sí que vas a tener el cable expuesto al agua, al final el tiempo ha demostrado que eran más sensibles de lo que se pensaba, ¿no? Quizá, insisto, el diferente comportamiento de la corriente continua, las tensiones elevadas, pues han hecho al final que haya habido que recapacitar sobre los diseños, ¿no? Bien. Bueno. Bueno, haciendo un desglose de lo que son los costes de un proyecto completo de una planta fotovoltaica, aquí tenemos, bueno, valores lógicamente aproximados, ¿no? Y bueno, podemos ver que pues, aquí ya digo, tenéis números aproximados, ¿no? Podemos ver que el tema del cableado es aproximadamente un 3% lo que se puede considerar, ¿no? Es decir, que dentro de la inversión de una planta fotovoltaica no es una inversión elevada y sin embargo el fallo sí que puede tener importantes repercusiones, ¿no? En lo que es, bueno, pues dejar de producir, el tiempo que tienes que tener hasta reponer, lógicamente volver a gastar dinero en producto, ¿no? Y a su vez que no tengas algún tipo de penalización por no estar generando energía, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual sí que hace un poco que haya que recapacitar sobre el cable que se instala para, de alguna manera, pues tener las máximas garantías de no acarrear ningún fallo a lo largo de la vida útil de la planta, ¿no? Por lo menos tener la seguridad de que se está instalando el cable correcto, ¿no? Bien. Si miramos, bueno, una vez más sobre el mismo tema, ¿no? Pues los fallos, tenemos daños por defecto del agua, fallos en conductores o aislamiento. Luego, aparte, todo esto está sometido a un incremento de tensiones de operación que podrían llegar hasta los 1500 voltios, como sabéis, ¿no? Entonces, todo esto pues, se combina para, insisto, tener una especial sensibilidad, es decir, que ya pues bueno, pues que cables a lo mejor que si hubieran probado para ensayos en alterna, que luego son cables que van a funcionar solo a lo mejor a máximo de 400 voltios entre fases, pues ese tipo de ensayos que se puedan haber hecho, pues no son, no, digamos, no serían, ya se sabe a día de hoy que no son trasladables para dar una garantía sobre un cable en un sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, bueno, pues la mala, tanto ya digo, lo que es el producto en sí a la hora de tener unas garantías por haber venido ensayado de fábrica, ¿no? Y que la evolución de los cables fotovoltaicos, pues, insisto, lleva a hacer productos más ad hoc. También es verdad que los sistemas fotovoltaicos han ido evolucionando con el tiempo, no es que se hayan hecho más mayores, ¿no? Sino que además pues sabemos que se ha ido incrementando la tensión, lógicamente pues porque con el triple de tensión y una misma sección pues puedes transferir el triple de energía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto ha ido llevando a reconsiderar el diseño para tener cables más a medida de lo que necesita un sistema fotovoltaico, ¿no? Esto al margen de otras consideraciones, ¿no? De lógicamente que los cables puedan estar
pues si no están enterrados pero están expuestos directamente a la intemperie, pues la exposición a los rayos ultravioleta o al ozono, eso es algo que sí que se ha medido y se ha previsto en los cables desde hace tiempo, ¿no? La mala praxis en la instalación, lógicamente, eso también va a afectar, ¿no? Si no has hecho bien la instalación, pues al final puedes tener un fallo. Es decir, hay una recopilación de posibilidades, aunque, insisto, siempre partiendo de la base de que todo se hace bien, pues al final hay que tener un cable que pueda soportar las condiciones, ¿no? Es decir, yo fabriqué un cable bien, pero conociendo lo que pasa en las instalaciones fotovoltaicas, de alguna manera yo tengo que mejorar esa reacción frente especialmente en este caso, insisto, frente al agua, que sabemos que es algo crucial, ¿no? A lo largo y ancho del mundo, porque hemos recogido la experiencia, pues globalmente como empresa que somos global, ¿no? Bien, bueno. Aquí tenemos alguna foto que yo creo que un poco ilustra el tema de los fallos que podemos ver, ¿no? Tenemos pues, bueno, problemas que ha habido en algunos tipos de cable, ya fuera en un caso pues por algún defecto a la hora de hacer la instalación, ¿vale? Si bien, ya digo, de alguna manera mejor ilustramos aquí lo que puede llegar a ser una instalación fotovoltaica, ¿no? Donde, bueno, pues estás en campo abierto y a lo mejor, pues eso, pues tienes ahí perfectamente un humedal que puede tardar muchísimo tiempo, ¿no? Una vez que abrimos una arqueta, como se ve ahí, pues podemos ver que los cables están sumergidos y que pueden pasar días y días sumergidos, ¿no? Es decir, no es baladí, o sea, es la realidad pura y dura de que el cable puede estar mucho tiempo sumergido. Esto tampoco es extraño, o sea, que todos podemos ver, bueno, oiga, yo también tengo en mi edificio y yo vivo en una zona que a lo mejor llueve mucho o no llueve tanto, pero sí se puede tirar inundado mucho tiempo la red de distribución, que está hecha con un cable distinto, no de aluminio, y que al fin y al cabo va a tus 400 voltios en alterna, una situación totalmente distinta y que evidentemente está más que superada porque no se querrían tener blackouts o faltas o fallos en el suministro y por eso pues esa parte está aceptada. Aquí, como digo, estamos subiendo las tensiones progresivamente y en continua y con un cable distinto y bueno, pues se ha visto de alguna manera que había que dar respuesta a algo que le faltaba a los diseños más tradicionales, ¿no? Y en ese sentido se ha tenido que evolucionar a una mejora clara que vamos a contar en esta ponencia, ¿no? Aquí tenéis más casos, pues ahí podéis ver perfectamente una instalación completamente inundada, ¿no? ¿Vale? Y los problemas que se pueden ver en los cables a lo largo del tiempo. Más imágenes, aquí bueno, pues se ve también algún defecto, pues a lo mejor de instalación, de haber puesto los cables de una manera no adecuada, ¿no? Pero bueno, básicamente, insisto, yo creo que ilustra bastante lo que puede ser una instalación fotovoltaica, ¿no? Y cómo puede tener que convivir con el agua. En este caso vamos a pensar en vidas de 25 o 30 años, ¿no? Que es lo que se quiere, ¿no? Hacer una instalación para que nos dure el máximo tiempo posible y, bueno, pues poder amortizarla y generar la mayor cantidad de energía con un menor coste de operación y coste de inversión inicial, ¿no? Bueno, inversión inicial, digamos. Bueno, aquí, digamos, tendríamos una gráfica que resume un poco, aunque hay diferentes hitos, ¿no? Pero un poco lo que podría ser Prysmian en el mundo del cable puramente fotovoltaico. Es decir, como fabricante experimentado no nos gana nadie porque en 2002 ya se diseñó el primer cable fotovoltaico en Prysmian, ¿no? Es decir, ya hubo un primer cable ad hoc para instalaciones fotovoltaicas que, lógicamente, no tenían nada que ver como las de ahora, serían instalaciones más bien pequeñas, posiblemente ni enterradas, pero ya se empezó con ello. Esto sí que es algo importante porque independientemente de otros puntos, en 2004 ya teníamos el cable Texum, que para cuando en torno a 2008 empezó a hablarse de fotovoltaica más en España, era un cable ya maduro en el mercado alemán y nosotros lo proveíamos así. Es decir, al principio es verdad que muchos fabricantes proveyeron cables para suministrar un cable para instalaciones fotovoltaicas, si bien, insisto, lo que es Prysmian Group ya tenía un cable fotovoltaico pensado ad hoc para este tipo de instalaciones. Es decir, experiencias sí hemos tenido, ¿no? Aquí hay, bueno, diversos hitos donde, bueno, pues se empieza a tener una primera normativa con una designación específica de cable fotovoltaico. Ha habido un tiempo donde entre 2008 básicamente y 2015, donde sí que ha habido consumo de cables fotovoltaicos, pero no había una definición, digamos, de referencia, hasta que en 2015 aparece la N50618. En España yo recuerdo que
para 2008 o 2009, por ahí existía la especificación de NOR 0038, que intentaba hablar un poco de cómo era el cable, me acuerdo incluso el marcado, si era libre de halógenos y tal, estas cosas que se ponían. Se intentó algo de eso, pero ya en 2015 parece que se ha hecho convergir a todos a la N50618, que es la norma de referencia, ¿no? Y ahora parece que todo está claro, que el cable fotovoltaico de referencia es el H1Z2Z2-K. Luego cada uno añadiremos los extras que sea, pero la norma de referencia es esta. Esta norma está citada en la futura, bueno, en el borrador de la ITC BT53 sobre sistemas de corriente continua. Igualmente en su norma madre, porque la ITC BT53 no es más que prácticamente un calco, bueno, en gran parte un calco de la UNIHD 63647-712, que también incluye la N50618, ¿vale? Y bueno, pues a partir de entonces sí que, ya digo, parece que se converge a una referencia de norma, ¿eh? Aunque no, los cables no sean del todo equivalentes, pero sí una referencia de norma, decir, bueno, pues en base a esto luego los fabricantes hacemos nuestros cables. 2 años más tarde aparece la referencia internacional, que no es muy distinta a la N50618, de hecho nuestros cables cumplen ambas normas, ¿vale? Y bueno, luego como sabéis en 2017-18 pues ya aparece la certificación CPR, porque como cable que es producto de construcción pues tiene que tener la clase de reacción al fuego asignada, ¿no? Eso digamos un poco podrían ser los puntos a recordar básicamente sobre lo que sería la evolución de los cables fotovoltaicos, ¿no? Y que nosotros hemos estado desde el principio en el mercado, ¿no? Desde hace más de 20 años proveyendo cables para este uso específico. Bueno, hablemos del cable que decimos, ¿no? Que nos da mejores prestaciones en estas condiciones climáticas y además de tensiones crecientes en los sistemas fotovoltaicos, ¿no? El nuevo Prysmian Prisolar, pues como hemos dicho, es un cable que es el reflejo de la evolución en nuestras instalaciones, en nuestros productos para instalaciones, ¿no? El cable fotovoltaico, insisto, ha ido llevando una serie ha ido progresando evolutivamente. Yo recuerdo que empezamos con el Texan, luego sacamos el PSAN, luego Prisan y ahora Prysmian Prisolar. Es decir, que ya van varias versiones siempre con la idea de ir mejorando el producto y adaptarlo a las exigencias del mercado, ¿no? Como vemos aquí, resistencia a las condiciones climáticas externas, retorno de la inversión, es evidente, ¿no? Si vas a tener una mayor fiabilidad, pues lógicamente pues vas a tener mayor fiabilidad de generación y un mejor retorno de la inversión, ¿no? Y una cadena de suministro sostenible, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues el cable pues va a ser producido siempre cerca de los lugares de consumo, ¿no? De donde se vaya a instalar, porque eso está optimizado a nivel global, ¿no? Bueno, como he dicho, las plantas fotovoltaicas crecen en tamaño, ¿no? Estamos hablando de voltajes que llegan hasta casi los 1500 voltios que podría ser, ¿no? Que sabéis que es donde está el límite legal de la baja tensión. Estos cables soportan, ojo, 1800 voltios entre conductor y tierra y entre conductores, ¿vale? Es decir, esas tensiones son las que podría soportar el cable. Es decir, que incluso a los máximos 1500 voltios de lo que se considera la baja tensión en continua en España, el cable aún así iría sobrado como tensión asignada máxima, ¿vale? Bien, bueno, volvemos a la misma, los eventos climáticos extremos e impredecibles y la localización de instalaciones en zonas agrestes de todo tipo, pues al final, insisto, como proveedores globales, pues sabemos de hasta dónde puede tener un cable que está soportando la acción especialmente del agua, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues se ha ido evolucionando, como dice una industria dinámica que avanza más rápido que los estándares, más allá de lo que dicen las propias normas, pues el propio fabricante tiene que poder asegurar una garantía para el cable porque está más en contacto con lo que demandan sus clientes, ¿no? Y lo que demanda el estado de la técnica. Bien. Bueno, pues el nuevo Prysmian Prisolar, como veis aquí, H1Z2Z2-K, según la N50618 y la IEC que hemos comentado antes, ¿vale? Tiene un comportamiento excelente durante una prolongada inmersión en agua, que ahora veremos con más detalle, y se le estiman más de 30 años de vida útil, ¿no? Como decimos, sostenibilidad y producción regional, ya que se produce para ser consumido cercanamente y, como sabéis, pues esto reduce la huella de carbono. En cuanto a lo que son los ensayos de reacción al agua, ¿no? La resistencia al agua, lo que estábamos comentando, ¿no? Es un poco en lo que se diferencia este nuevo cable, ¿no? En lo que es, bueno, pues una versión premium en ese sentido, ¿no?
Pasamos de lo que diría las normas de referencia, la IEC 62930 y la EN 50618, que son las normas de diseño que cumple el cable, ¿vale? Como decimos, el estándar internacional y el estándar europeo, pues tiene resistencia de larga duración de los aislamientos en corriente continua, ¿no? Ya de por sí el cable es AD7 por diseño, que eso así lo asigna la norma. De hecho, los ADs no se pueden probar, o sea, se puede decir que un cable es AD, si no lo dice su norma de diseño, es que de alguna manera se está, por así decirlo, atajando por algún lado, ¿no? En el sentido de que no existe una norma que diga cómo se consigue una AD7, una AD5, una AD8. Eso no existe, ¿no? Entonces, AD7 nos lo dice la norma como diseño, y por lo tanto así se cree. Igual que los cables H07Z1, pues también tienen su calificación AD, y muchos otros cables no tienen calificación AD. O sea, que mientras no lo dé la norma, lo demás pueden ser especulaciones, pero no hay una norma concreta que nos diga lo que es el AD. Igual que no tenemos un grado IP para los cables, ¿vale? Aunque la UNE 20324 diga que todo material eléctrico tiene que tener su grado IP, pues tampoco tenemos un IP para los cables porque no hay ninguna norma que nos diga cómo se consigue el grado IP de un cable. Por lo tanto, exactamente no lo puede decir. Bueno, pero es que el cable es estanco. Bueno, el cable es estanco porque puede usted intuirlo, pero no porque lo diga ninguna norma, ¿vale? Entonces, estamos en la misma. No hay correlación entre un cable y un AD porque se haya hecho una prueba específica, sino porque lo diga su norma de diseño. Y entonces se hace ese acto de fe, es decir, es AD7 porque lo dice su norma de diseño, pero no dice cómo conseguirlo. Entonces el AD8, que sí que figura en algún caso y que también se da en algún caso por nosotros, pues no deja de ser un ensayo que no es un referente normativo, porque se pretende conseguir que el cable sea sumergible, y para esto contextualicemos, AD7 significa que el cable puede ser sumergido intermitentemente, ¿vale? Que puede estar en sumersión intermitente, es decir, periodos que puede lloverle, está sumergido, deja de llover, no está sumergido. ¿Cuánto tiempo? No se especifica exactamente, entonces intermitentemente. ¿Vale? Ya de 8 es un grado superior que es continuamente sumergido, es decir, un cable continuamente sumergido, como si fuera para una bomba sumergida. ¿Vale? Continuamente sumergido es AD8, eso sí está claro. ¿Cómo conseguirlo? Insisto, no está claro porque no lo dice ninguna norma. Sí que hay, bueno, pues algún cable como el H07RN8-F, que es según un EN50525-2-21, en donde este cable sí que puede ser sumergible hasta un máximo de 10 metros y para agua hasta 40 grados. Y bueno, pues tiene unos ensayos en su anexo D y E de esta norma que dice que son los que cumple. Y bueno, pues ese cable cumpliendo esos ensayos es AD8, ¿no? Pero esos ensayos para ese cable, no para cualquier otro cable, ¿no? Bueno, de alguna manera, no existiendo otro tipo de ensayo, pues se había hecho una extrapolación de él y bueno, pues con eso se decía de 8. Pero es un ensayo que se hace a 50 grados, con 100 días de ensayo y con agua a 50 grados y tensión de 1000 voltios alterna. Y el cable va a funcionar en continua y seguramente a tensiones superiores, ¿no? Para eso está el ensayo propio de Prysmian, WET-I 1500, que es un ensayo propio donde no estamos dando una calificación AD de un tipo o de otro, ¿no? Al fin y al cabo sería para sumersión permanente también, ¿no? Es un ensayo propio en el cual intentamos extrapolar o trasladar a lo que sería el cable en el laboratorio una condición de extrema de una instalación fotovoltaica, ¿no? Donde el cable se le somete a 1800 voltios de tensión continua, ¿vale? Máxima tensión, con agua a 70 grados, ya no a 90 grados, y 1800 voltios continuos, no 1000 alternos, y hasta 1500 ciclos, ¿no? Y el cable supera este ensayo, ¿no? Esto es un poco lo que se intenta verificar, es que el producto es idóneo para la instalación en plantas fotovoltaicas donde sabemos que los cables van a estar sometidos a una sumersión. Nunca normalmente debería ser permanente, ¿no? Pero bueno, para el caso, pues dice, bueno, pues si en el extremo fuera permanente lo podría soportar, ¿no? Pero el cable está probado para poder responder a esas situaciones de plantas fotovoltaicas que están sometidas por periodos largos bueno, a la acción del agua, bueno, que se filtra y se cuela entre las canalizaciones, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que se ha intentado de alguna manera probar con un ensayo, insisto, que intenta reproducir esas condiciones, ¿no? Una máxima tensión continua, una temperatura del agua elevada y 1500 ciclos, ¿no? Era lo que se pretendía con el Prysmian Prisolar y esto es lo que ofrecemos y ponemos en el mercado, ¿no? El Prysmian Prisolar
como un paso más en, bueno, en la respuesta a lo que realmente se necesita para plantas fotovoltaicas. Bueno, como decimos, volvemos sobre lo mismo, pero al fin y al cabo el mensaje es el mismo, ¿no? Apto para condiciones climáticas externas, lógicamente mayor eficacia operativa de activos y fiabilidad del retorno de la inversión, ¿no? Todo lo que sea fiabilidad en la instalación, pues lógicamente te lo hace todo más fácil y hace que los números pues te sonrían más, ¿no? Y cadena de suministro sostenible, porque siempre se va a producir pues cerca del lugar de consumo, que es algo que hoy día no se debe perder y más en instalaciones de energías renovables. Bueno, para terminar, bueno, que sepáis que además pues tenemos nuestros sistemas de monitorización especialmente conocidos, ya será la PRICAM para los cables de baja tensión, perdón, de media tensión y alta tensión, un sistema en el cual pues se hace una monitorización, se puede monitorizar continuamente las posibles descargas parciales y poder estar online y prever cualquier problema que pueda dar una línea, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues las ventajas que tiene es que no hay que desconectar ningún cable y puede estar probado continuamente. Igualmente se puede emplear el sistema aplicado para hacer los ensayos que requiere el reglamento de líneas de alta tensión, ¿no? Bueno, que como sabemos nos pide un ensayo cada 3 años, un control de aislamiento y cubierta. Pues todo lo que es el control de aislamiento por descargas parciales, pues el sistema PRICAM es muy efectivo y muy sencillo de utilizar y como digo, porque ni siquiera se necesita interrupción de suministro. Se colocan unos sensores en los accesorios principales de la línea y ahí vamos a tener todos los datos posibles en bueno, una tableta, ¿no? Para cualquier cosa de estas, pues sí que tenemos personal especializado para informarles, ¿no? Igualmente está a la vista pues otro tipo de PRICAM que sería bueno, pues una monitorización que puede estar hecha a medida de los parques fotovoltaicos para las string combiner boxes, tener allí pues bueno pues un sistema que nos puede trasladar todos los datos que necesitemos de esa instalación, ¿no? O sea que bueno, yo creo que puede ser bastante útil, no solo incluso para plantas fotovoltaicas, ¿no? Pero vamos, es un sistema de Prysmian Electronics, que es una empresa del grupo, que bueno, pues dentro de lo que es el suministro de cables, pues se pretende ir más allá, ¿no? Igual que somos fabricantes de accesorios, pues igualmente de estos sistemas de monitorización para, bueno, hacer más fiables las instalaciones y ser más cómodo pues en la recopilación de datos y la comprobación del estado de las líneas. Y con esto, por mi parte, he terminado. Estoy abierto a las preguntas que podáis tener, espero que haya quedado más o menos claro, ¿no? Aquí, en cualquier caso, tenéis mi teléfono y mi correo electrónico para cualquier consulta en cualquier momento.